enfocar las contrataciones públicas para proveedores, para contratistas, para postores. ¿Por qué? Porque en realidad muchos de los temas de contrataciones públicas han estado vinculados más a los usuarios, a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, al órgano de control, inclusive interpretación muy formal, que estaba prácticamente monopolizada por servidores públicos, más que contratistas, participantes, postores. Entonces, desde hace buen tiempo, la Cámara venimos dándole este enfoque para los participantes, para los postores y contratistas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Lo repito, pero no hace falta, no es malo, digamos, esta repetición. En el estadio en que uno se encuentre, se va a llamar participante cuando alguien simplemente se registra en un procedimiento de selección sin hacer consultas, sin hacer observaciones, o haciendo consultas, haciendo observaciones, pero es simplemente un participante que se registra, que no sabemos si va a presentar oferta o no, o que no sabe él mismo si las bases le convienen o no. ¿Tiene algún efecto? ¿Tiene ningún efecto? Simplemente lo habilita para presentar consultas y presentar observaciones. Sin embargo, esto no le causa ningún efecto dañino, pero sí le beneficiaría en el extremo que ya está, digamos, en el proceso habilitado para hacer consultas y observaciones. Si nadie se registra, no tiene esta posibilidad. Un postor, ojo, ese es quién, un participante. Lo más genérico que hay en el término se le llama, digamos, proveedor. Pero vamos a ver qué significa. Este es un participante. Un postor es aquel que presenta ofertas luego de registrarse, leer las bases, hacer consultas o no, observaciones o no, presenta una oferta, este ya se convierte en un postor, presenta una propuesta, presenta una oferta, es un postor. A este se le evalúa, se le califica y será finalmente un contratista cuando firme el contrato. Si se le adjudica, se da un adjudicatario y después un contratista a la hora de firmar el contrato. Y ya contratado con la unidad se llama simplemente contratista. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estamos de un participante, lo más genérico que hay, simplemente te registra el procedimiento, un postor cuando haces ofertas, propuestas, y un contratista cuando firmas contrato con una entidad. Así de simple. ¿De acuerdo? La ley de contrataciones también tiene un término genérico para englobar los tres. ¿Qué se llama? Proveedor. O se llama Registro Nacional de Proveedores, RNP. Un proveedor es aquel que se registra, aquel que presenta ofertas y aquel que es contratista. El término más genérico que engloba todo es un proveedor. Bien, sí, vale la pena esta aclaración porque a veces me dicen, ¿sabes qué? Este contratista me ha hecho una oferta, me ha presentado oferta, un ratito. Si ha presentado oferta no puede ser contratista porque el contratista es después que firma contrato, pero me ha hecho una consulta, entonces es un participante nada más. Esto es muy importante para saber el estadio en que se encuentra cada uno. Mientras más conocen el término de contrataciones, digamos, las contrataciones públicas más se van a familiarizar con sus términos. Es por eso que a mí me gusta trabajar con material, digamos, de la misma norma de contrataciones, del mismo OCE a veces, y con material complementario OCE, con resoluciones, con opiniones y con estas cosas, y con bases del mismo OCE para familiarizarnos al lenguaje OCE. ¿Ya? Entonces, lo que hoy nos trata de ver es qué se toma en cuenta para una, digamos, presentación de oferta acreditando experiencia. La próxima clase voy a proponer que sea cómo se evalúa esta, la evaluación y calificación. ¿Ya? Entonces, mientras tanto, tenemos hoy día cómo se acredita la experiencia en un procedimiento de selección. ¿Ya? Permítame compartir mi material. ¿Se me escucha claro, señores? ¿Sí? ¿Se me escucha claro? Muy bien, gracias, Amy. Muy amable siempre tú. Entonces, ahí tenemos este material. Rina, muchas gracias. Entonces, ¿están viendo ustedes este material, ¿no, señores? Díganme que sí, por favor. Sí, doctor. Bien. Muy bien. Para vender al Estado hay que tomar en cuenta esto. Fíjense. Aprender a vender al Estado. ¿Qué se ve? Todas bases acreditan experiencia en los procedimientos de selección. Todas las bases tienen esta condición similar. Acreditación de experiencia en los procedimientos de selección. ¿Cómo es? Hay unas bases estándar del OCE que quiero compartir también con ustedes. Lo tengo acá y solamente muy rápidamente
Estas son unas bases. ¿Están viendo esto que dicen bases estándar para licitación pública, contratación de bienes? ¿Me dicen que sí? ¿Sí? ¿Están viendo esto? Sí, ¿Sí? sí se puede. Bien. Estas son unas bases estándar, señores, que les he bajado para ustedes directamente de la plataforma del OCE. Estas son bases que se encuentran al público en general. Son bases estándar de un proceso de selección del 2019, que se ha convocado el 2020, ¿ya? Ahora, fíjense, he bajado unas bases estándar para que vean que todas las bases tienen casi similar condición. Esta es unas bases estándar y miren lo que tienen, parte de la simbología, los márgenes a la iniciación, bases estándar, tanto puras estas bases que fíjense, no tienen ni siquiera qué entidad pública convoca, no tienen número de procedimiento, no tienen la denominación de nada, porque son unas bases limpias para que una entidad pública lo tome y llene la parte que corresponde. Es por eso que estas bases dicen, en esta parte de acá, dice, sección general, disposiciones comunes del procedimiento de selección, y dice acá, esta sección no debe ser modificada en ningún extremo bajo sanción de nulidad. ¿Ya? ¿Sí? Esto no debe ser modificada en ningún extremo. ¿Y qué tenemos aquí? Las referencias de procedimiento de selección, la convocatoria, el registro de participantes, puede ser participantes, aquel que se registra en procedimiento de selección, haga consultas, observaciones o no, o ofertas, se llamará postor y si no presenta ofertas, seguirá siendo un participante. Por eso el participante tiene acceso a las bases a hacer cualquier consulta o observación para evaluar si en su momento efectuará una oferta. Efectuará una oferta, le calificarán y evaluarán y posteriormente podrá determinar el comité si es que es habilitado para la buena pro o no. ¿De acuerdo? Mientras tanto, ¿qué cosa es? Es un postor cuando presenta ofertas y un contratista cuando firma contrato. ¿Ya? Entonces, convocatoria, registro de participantes, como ya se registró, tiene la posibilidad, como les digo, de hacer consultas y observaciones para el comité le absolverá las consultas y observaciones que se formulen, se elevará al OCE si es que no están de acuerdo las consultas y observaciones para que el OCE determine finalmente cómo se presentará su oferta. Será en ese extremo quien será en esa oportunidad un postor. ¿Ya? En ese momento se llamará un postor cuando presente ofertas. Será un contratista cuando se le adjudique la buena pro y se le firme el contrato. Presentación y aperturas de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas, subsanación de ofertas, es un tema que hemos visto en la clase antepasada, el rechazo de ofertas, otorgamiento de buena pro, consentimiento de la buena pro, recurso de apelación, si está de acuerdo con la evaluación, plazo para interposición de recurso de apelación, perfeccionamiento del contrato, garantías, garantía de fiel cumplimiento y garantías de cumplimiento con prestaciones accesorias. Garantías por adelanto, requisitos de las garantías, ejecución de garantías, adelantos, penalidades y otras penalidades, incumplimiento del contrato y pagos, ¿de acuerdo? Disposiciones finales. Entonces, sección específica, esta es la que cada entidad sí la va a adecuar de acuerdo a su condición de convocatoria. Esta sección de entidad podrá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas. O sea, pondrá el nombre de la entidad, el root de la entidad y una cosa que les recomiendo, que saben qué entidad convoca y es una entidad a la que ustedes frecuentemente van a, digamos, indagar su procedimiento de selección, anoten su RUC para que lo busquen por RUC y ahí van a ver los procedimientos de esa entidad específicamente en la búsqueda que tiene que hacerse en el SEACE. Domicilio, correo electrónico, expediente de contratación, sistema de contratación si es a precios unitarios o suma alzada. A precios unitarios es cuando no se conoce exactamente la cantidad de bienes que van a adquirir y a suma alzada es cuando sí se conoce los bienes con total determinación. A precios unitarios es, por ejemplo, cuando voy a comprar menús y tengo 100 personas, entonces hago mi presupuesto por 100 personas, pero una entidad puedo pedir, una vez puedo pedir 98, otra 97, otra 103 y otra, qué sé yo, 100, y por eso más o menos se puede ir más o menos un porcentaje, digamos, adecuado de un contrato que finalmente debe tener una cantidad final de consumo. Esa es la precio unitaria. ¿Ya? Modalidad de ejecución, distribución de la buena pro, alcances. Estas son las bases modelo estándar que tiene el OCE. Aquí consigna tal cosa, le está diciendo a la entidad,
Fíjense, requisitos para perfeccionar el contrato. Perfeccionar la forma de pagar, cómo se paga ahora, fíjense ahora. De acuerdo al artículo 41, indicar el lugar donde debe dirigirse el postor ganador, consignar el número de adelantos si es que se van a otorgar, la forma de pago, cómo se realizan los pagos y todos los pagos ahora ¿cómo se llama? En cuenta corriente de la entidad, todo se hace por depósito, ya no se hace, digamos, pago alguno en cheque ni inicial, ¿no? ¿Ya? Entonces, requerimiento, que es lo que quiere, la parte que se pone específicamente. El requerimiento significa la solicitud de la necesidad que tiene el usuario dentro de cada entidad. Si son bienes, se llama especificaciones técnicas. Si son, se llaman términos de referencia. Y si es una obra, estará en un expediente técnico. Bienes, especificaciones técnicas, servicios, términos de referencia. Y si es una obra, expediente técnico. Y puede haber un mix entre servicios con obras y condiciones. Habilitación relacionada para la habilitación de los postores, facturación expresada en monedas y todo lo demás. Y fíjense, acreditación de experiencia, evaluación máxima, se valorará al postor el precio y los factores de evaluación y la certificación. Disponibilidad, calidad, mejoras, y fíjense, eso es todo lo que piden las bases. Entonces, la acreditación de experiencia está acá, en esta parte, y fíjense lo que dice estas bases estándar. Experiencia del postor en especialidad, monto que podrá ser mayor hasta 3 veces el valor estimado en la contratación del ítem, o por el monto de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los 8 años. Miren, esta parte es lo que tengo en mi diapositiva, pero quiero hacerle mención muy genéricamente. Específicamente, perdón. La experiencia de postor en especialidad, ¿qué quiere decir? Lo que te piden a ti, cuánto de facturación debes tener acumulado en el monto de facturación expresado en números y letras en moneda de la convocatoria. O sea, te puede decir desde una vez, media vez, hasta 3 veces el valor estimado. O sea, lo que cuesta para la entidad lo que se va a contratar. Ojo, y esto te pide un periodo de 8 años normalmente, en servicios especializados hasta 10 años inclusive. Entonces, monto que debes acreditar que has tenido contrataciones similares al objeto de la convocatoria o similares que señalen las bases para acreditar tu experiencia. Ese es el tema que lo vamos a ver hoy. Miren, aquí está. Experiencia postor en especialidad que acredita con copia simple de contratos, vouchers, depósitos, contrataciones y todo lo demás. Entonces, yo salgo de acá para ir a mis diapositivas, que es el tema de hoy, que acá. Entonces, regreso a mis diapositivas, consorcio, no, acreditación de experiencia, y ahora dígame si estamos nuevamente en las diapositivas y lo están viendo bien. Ayúdenme. Sí, doctor, sí se puede ver las diapositivas. Gracias. Entonces, la sesión de hoy vamos a ver cómo se acredita experiencia en un procedimiento de selección. ¿Y cómo se acredita? Se acredita cumpliendo con las condiciones que establecen las bases. Y para bien de todos nosotros, las estándares del OCE se aplican para todos los procedimientos de selección con la condicionalidad de cada procedimiento en particular, pero en general se aplican para todos los participantes postores igual en todos los procesos de la misma naturaleza, de forma igual. En bienes igual, en servicios igual, en consultoría de obras igual y en obras igual. Pero ojo, puede hacer que algunas bases sean un poco más exigentes que otras de acuerdo a la naturaleza de la contratación. ¿Sí? Bien. Entonces, acreditación de experiencia según bases estándar. O sea, en general, ¿cómo se pide? ¿Qué es lo que se pide? Y aquí tenemos, modelo del OCE en licitación pública son las bases estándar genéricas. Estamos tomando exactamente lo mismo de las mismas bases que les acabo de mostrar. Licitación pública, concurso público o lo que sea, o una adjudicación simplificada, te van a pedir muy similar. Bases modelo del OCE, la sección general es disposiciones comunes, lo que acabamos de ver, que no se pueden modificar, y las otras bases específicas que sí se pueden modificar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. Muy bien. Hasta aquí no hemos avanzado más de lo que acabamos de ver en la primera parte. Y es que quiero que lo vean junto conmigo, y aquí está lo que te piden todas bases per se.
y las bases que le acabo de mostrar hace pequeños instantes. Experiencia del postor de especialidad. ¿Qué quiere decir? El postor debe acreditar el monto facturado equivalente, considerar el monto de facturación expresado en números, moneda en la convocatoria, que no podrá ser mayor a 3 veces. Antes era 5 veces, ahora no puede ser mayor a 3 veces. El valor estimado de la contratación o del ítem. Por la venta de bienes iguales, porque estamos hablando aquí de una licitación pública, veamos, por la prestación de servicios iguales, si es que es un concurso, o similares al objeto de la convocatoria durante los 8 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas y que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago según corre. Se consideran bienes similares, consignan los bienes similares al objeto de la convocatoria. Y ahí, amigos, entramos al primer gran detalle y al primer gran punto. Cuando a ustedes le digan bienes similares al objeto de la convocatoria, esto la entidad lo tiene que definir. Y esto tenemos que leer a qué se refieren con bienes similares. Ejemplo, una entidad va a contratar mobiliario o mobiliario de cómputo. Y dice, todos los que hayan vendido mobiliario de cómputo o mobiliario de oficina pueden participar en ese procedimiento de selección acreditándome hasta 3 veces el valor estimado de la que equivale a 300.000 soles. Ah, muy bien. Entonces, solamente mobiliario de cómputo o mobiliario de oficina. No, puede ser mobiliario escolar, puede ser mobiliario de oficina, mobiliario de cómputo y puede ser mobiliario de oficina o de cómputo y se entenderá como similar al mobiliario escolar, al mobiliario de universidades, a los que son carpetas, a los que son mesas de trabajo, a los que son materiales de, ¿cómo se llama? Melamina o similares, pero incluso hasta estos similares debe definirlos. O trabajo en madera o trabajo en tal o cual condición. O lo que tiene que ver específicamente con melamina. Ahí debe decir consignar los bienes similares al objeto convocado. Consignar los bienes similares es muy importante. Consignar los bienes similares. Esto tiene que tener todas las bases. ¿Por qué? Porque mientras menos bienes similares al objeto de convocatoria tenga, sucede que estas bases solamente va a servir de experiencia lo específicamente que es materia de convocatoria. Por ejemplo, si yo estoy comprando sillas para un directorio, estoy comprando sillas en directorios de mi entidad, solamente serán sillas directorios, un ratito, pero no has puesto que puede ser butacas, que puede ser sillas de oficina, que puede ser mobiliario de oficina, que puede ser mobiliario universitario institucional. Si no has puesto esto, solamente será aquellas sillas de directorio y tiene que decir la factura, el comprobante de pago, el contrato que se va a acreditar, sillas de oficina o sillas de directorio. Entonces, cuando que se consignen cuáles son los otros similares, se está ampliando el espectro. Mientras menos lo ponga, menos amplio es el espectro. Si pone solamente mobiliario de oficina, será solo mobiliario de oficina. Oye, pero puede ser también mobiliario escolar, mobiliario universitario, mobiliario de tal tipo, ¿cuál otra condición? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense, así funciona esto. Consignar los bienes similares al objeto de la convocatoria, eso se debe poner. ¿Cómo se acredita? El postor, la experiencia del postor en especialidad se acredita con copia simple de contrato, su orden de compra, comprobante de pago en los máximos de 20 contrataciones. Ahí entramos ya al tema que es lo que quiero explicarles a ustedes. Lo mismo que tengo acá, pero como está en letras tan pequeñitas, lo tengo acá en letras más grandes para poder hablar. Y vamos por partes. Por partes. ¿De acuerdo? El postor debe acreditar, estoy leyendo lo mismo que lo acabo de leer, el monto facturado expresado en números y letras en moneda de convocatoria y en letras y moneda de la convocatoria, monto que no podrá ser mayor a 3 veces el valor estimado de la contratación o del ítem. O sea, no puede haber un monto mayor de 3 veces por la venta de bienes o similares al objeto de convocatoria. Y ahí está en rojito, por venta de bienes similares o iguales al objeto de la convocatoria, lo cual es necesario que te defina qué entendemos por bienes similares o iguales al objeto de convocatoria durante los 8 años anteriores a la fecha de presentación. Ojo, no este año, no el año pasado, a los 8 años anteriores al objeto de la convocatoria. ¿De acuerdo?
bueno, al momento de la convocatoria, que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión de comprobante de pago según corresponda, que se computarán desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago según corresponda. Se consideran bienes similares y ahí le dije hace un momento que se debe precisar qué se considera. Oye, estoy comprando teléfonos, muy bien. También vale como experiencia la venta de celulares, sí. Teléfonos fijos, sí. Tablets, sí. Equipo electrónico, también. Laptops, también. PCs, no. Pads, también. De cualquier marca, aunque se llame iPad, sí. Una tablet que se llama iPad, sí. Una Mac, también. Pero no PCs, no PCs, pero puede ser una laptop o puede ser una notebook. Entonces, todo esto, oye, ¿me estás comprando celulares? Sí, prácticamente son una computadora manual. Entonces, vale, vale. Hay que definir cuáles son. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta parte como que ya la hemos visto y la estamos reiterando. Yo hablo bastante. Hablo de repente a veces rápido, pero tienen la ventaja que soy muy, muy reiterativo. Y otra ventaja que tienen los que ya me conocen, hablo bastante, pero repito las cosas. No tengo ningún problema porque yo sé lo que quiero, sé qué quiero definir con claridad y sé qué cosa debo hacer hincapié. Hablo bastante, hablo mucho, pero mis diapositivas va muy lento. Pero además, soy reiterativo. Tranquilo con eso entonces, ¿ya? ¿Cómo se acredita? La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de, copia simple de, copia simple de, copia simple de contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestación. Contratos u órdenes de compra con su respectiva conformidad o constancia de prestación. ¿Ya? O comprobante de pago. Ojo, reitero, y otra vez, y no y. Por favor, o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con vouchers de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación del mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de 20 contrataciones. Comprobante de pago u órdenes de compra o contratos, perdón, comprobante de pago u orden de compra o contratos, o comprobante de, perdón, contratos u órdenes de compra, ¿qué estoy diciendo? Contratos u órdenes de compra o comprobante de pago. Una orden de compra no es que no sea un contrato, funge un contrato. Una orden de compra es un contrato. Ojo, en algunas instituciones públicas, por, no se suscribe un contrato porque la ley no exige, salvo aquellos que superen los 100.000 soles o que sean de una obra o una consultoría de obra. Entonces, como requisito para firmar un contrato, tiene que ser aquellos que superen los 100.000 soles. O sea, cuando es menos de 100.000 soles, no puedo tener contrato, pero la orden de compra funge de contrato. La orden de compra es un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, no es que no tengas contrato, porque la orden de compra misma, ya qué cosa, es un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de orden de compra, estamos hablando, estamos hablando de contratos en realidad. Pues hay que el contrato se formalice mediante una orden de compra, pero seguirá siendo igual un contrato, ¿de acuerdo? Entonces, para acreditar experiencia tengo contratos, u orden de compra, y las órdenes de compra son el contrato. Entonces, tenemos y nos piden contratos. Pero, ¿qué debe tener este contrato? Una conformidad, constancia de prestación. Esta conformidad, ¿quién lo expide? A quien le presté el servicio o a quien le vendí los bienes o a quien le ejecuté la obra. Me expide diciendo, ¿sabe qué? El señor fulano tal, socio de la Cámara de Comercio ha cumplido con su prestación conforme dentro del plazo y en las condiciones establecidas. Expido la presente conformidad o una constancia de prestación del servicio o de cumplir la prestación. Sí, vale privadas, vale privadas. Y ahí vamos a ir. Vamos. De contratos, vale cualquier tipo de contratación, sea que emerja o con una contratación pública, o sea que emerja de una contratación privada, sea con empresas vinculadas o no vinculadas, vale. O sea un contrato, vale. Sea, digamos,
en un procedimiento de selección o no. Porque ustedes saben que las cotaciones de menos de 8 ITs no es un procedimiento de selección. Simplemente te gira una orden de compra, una orden de servicio hasta 35.200, que es una cotación de menos de 8 ITs. No es un procedimiento de selección, pero está acreditando una contratación con una entidad. Bien, hice tanto hincapié contratos, o orden de compra, es lo mismo, contratos, o comprobantes. Y dije, o, e insistí, y ahí no refiere ahí. Dice o, y no refiere y. ¿Por qué? Porque yo voy a crear una experiencia o con contratos, orden de compra, por entendido, o con de pago, y no y. ¿Por qué? Porque los comprobantes de pago sirven para acreditar la misma o va a sustituir a los contratos, pero esta orden de compra, el comprobante de pago, perdón, tiene que acreditarse documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cualquier otro documento emitido por la entidad del sistema financiero que acredite que el abono mediante cancelación del mismo comprobante de pago. Y dice también, mediante cancelación del mismo comprobante de pago, donde está el sello que cancela, quien te cancela es tu cliente, al que le has prestado el servicio o que le has cumplido con la entrega de bienes o que has cumplido con tu prestación. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí estamos. O contratos o comprobante de pago. ¿Y por qué no se refiere y? Porque para acreditar una experiencia, no se refiere exactamente, para acreditar una experiencia, fíjese, no se requiere, señores, acreditar experiencia con contratos y comprobante de pago al mismo tiempo. Uno u otro. Por eso es esta condición que les digo, o y no y. ¿Qué quiere decir? Yo voy a acreditar un contrato con un cliente A, yo no le adjunto el comprobante de pago. ¿Qué debo adjuntar si es que tengo un contrato? La conformidad o la constancia de prestación. Ah, pero fíjese, con este cliente A no voy a presentar mi contrato, sino voy a presentar mi factura. ¿Y qué necesitas si vas a presentar tu factura? ¿Copia del contrato? No. Acreditar que han cancelado esta factura mediante depósitos, vouchers, detracciones y todo lo demás. Y si las cantidades no, con la detracción, con los pagos, con el abono, con el IGB, más no sé, y todo lo demás, se acredita y se dice, esta factura es tanto y aquí están los depósitos que suman tanto por la detracción, por no sé qué, por el ITF o tal condición, se tiene que aclarar. Entonces, yo voy a acreditar una experiencia con un cliente A. ¿Qué adjunto? ¿Contratos o comprobante de pago? Ah, muy bien. Pero si adjunto con comprobante de pago, no adjuntes el contrato. Por eso dices O. O si adjuntas el contrato, no adjuntes el comprobante. Por eso dice O. Además, porque la ley así lo establece, porque las condiciones de la base así se establece y son las reglas de juego. Y si tú adjuntas los dos, y si no coinciden los dos, oye, pero aquí dice el contrato 80.250 y tu factura está por los 79.000, no coinciden. ¿Ves que no estaba la detracción? Ninguno de los dos te lo hacen valer. Es increíble, pero así pasa. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia entre el contrato y el comprobante de pago, pues. Independiente de que tenga o no penalidad, no tiene nada que ver. Pero no hay coincidencia. O acreditas con el contrato o acreditas con el comprobante de pago. Y cuando hablamos de contrato, estamos hablando implícitamente de las órdenes de compra o contrato. Porque la orden de compra, ya hemos visto, ya hemos definido, es un contrato. Funge de contrato. ¿De acuerdo? Entonces, acredito con contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad y constancia de prestación. ¿Qué es la conformidad y su respectiva constancia de prestación? Es un documento de trámite interno de una entidad o de un contratista o de cualquier cliente que le da para efectos de trámite de pago. Llamemos esto así, en las entidades públicas se acostumbra usualmente a tener una conformidad cuando reciben los bienes o cumplen la prestación y le dicen, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo con lo que ha entregado, estoy de acuerdo con lo que ha cumplido, estoy de acuerdo con su cumplimiento contractual, procédase con el pago previa conformidad. La conformidad dice, estoy ok, lo recibido, conforme, procédase con el pago. Y la constancia de prestación es un documento que está en la ley de contrataciones, en el reglamento de la ley de contrataciones, y que dice, ojo, se da constancia de prestación después de cumplido y de pagado, donde se dice primero el número de contrato, el objeto del contrato fue una obra, fue bienes o fue servicios, el objeto, y qué servicio fue, el monto del contrato y de haber incurrido en penalidades.
aunque haya incurrido en penalidades, el contrato vale, pero tiene que indicar si es incurrido o no en penalidades. ¿De acuerdo? Bien. Después de esto va a haber tormenta de preguntas, pero ojo, ya estoy repitiendo el mismo y, pero estoy agregando unas cositas más. Y voy a reiterar esto. Cuando hablamos de contratos o orden de compra que también fungen de contrato. Y cuando hablamos de conformidad, es un trámite interno que hacen las instituciones públicas para efectos de trámite de pago, pero ese documento a veces no te lo expiden, no te lo dan. Pero en algunos casos, cuando tú tienes una orden de compra, la conformidad está en la misma orden de compra. Se expide la conformidad, hay un sello. Entonces la orden de compra sería suficiente. La orden de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestación, que es un documento que te da después de pagarte, después de todo, te dice, ¿sabes qué? Constancia de prestación. O lo cuelgan, incluso en ese hace la constancia de prestación. Esto es normalmente común en instituciones públicas. Es común en contratos públicos. Y nuevamente repito, para acreditar experiencia, esta no solamente deviene de contratos públicos, vale experiencia privada, vale experiencia, digamos, no con una entidad pública, sino con privados. ¿Y qué pasa si no tengo la conformidad de la constancia de prestación? Le pides al privado que te expida una conformidad o una constancia de prestación. Y ahí sí tomen nota. Si van a expedir una conformidad o una prestación, que digan el número de contrato. Si no tienen el número, la fecha del contrato, el objeto del contrato, el monto del contrato y si no he incurrido o no en penalidades. Mi cumplimiento de prestación ha sido conforme. El contrato número tal, por el objeto tal, por el monto tal. Conforme, de acuerdo a satisfacción. Eso lo expediría un privado, si es un contrato privado. Lo necesito, necesariamente lo necesitas. Ojo, pero en contrato público sí se expide esto, pero en contrato privado no. Entonces le vas a pedir al contratista, a tu cliente privado, que por favor te expida esta conformidad, constancia, que tiene que tener, primero, número, objeto. ¿Y por qué objeto? Porque ya hemos visto contratos que debe decir claramente a qué se refiere. Mobiliario escolar, mobiliario de oficina, tiene que ser el objeto. Debe indicar también el monto, porque tú vas a acreditar la experiencia con el monto. Y si has incurrido en no en penalidades. Me preguntan si debe ser con firma legalizada. No. Lo que es con firma legalizada es la presentación de consorcios, pero no la experiencia. Si necesitarían firma legalizada, ya les hubiera dicho. Es un contrato y hice hincapié, inclusive, si me permiten, por favor, hice hincapié que se acredita con copias simples, ¿no? Este material creo que se van a dar a ustedes. Se acredita, la experiencia posterior de la especialidad se acreditará con copia simple. ¿Están viendo acá? Con copia simple. Repito, lo dije aquí hace un momento, de repente no estuvo usted en clase, que me pregunta si es que se pide con copia legalizada. No, con copia simple. Repito, aquí está, copia simple. ¿Bien? Bien. Entonces, nos quedamos aquí. Y su respectiva conformidad. Bien. Entonces, terminamos y quiero cerrar lo que son contratos. Contratos privados valen, contratos públicos valen, contratos compartidos que lo he hecho en consorcio valen. Tienes que indicar cuál es tu participación de consorcio. Por ejemplo, tengo un contrato de 1 millón, pero lo he hecho en consorcio. Muy bien, ¿qué participación de consorcio tenías tú? Yo tenía solamente el 20%. Entonces, ¿cuánto te vale? 200,000. Y yo acredito 200,000 de este contrato de 1 millón porque mi participación de consorcio fue 20%. ¿Está bien? Perfecto. Van a venir preguntas, esténse tranquilos. Cerramos contratos. Ahora vamos a ver los comprobantes de pago. Puede ser que devengan de ese mismo contrato, pero no tengo el contrato y no tengo la conformidad. En consecuencia, es lo que iba a presentar el contrato, pero como no tengo la conformidad, presento mi factura. O todas las facturas de ese contrato. Que de repente tengo 1, 2, 3, 4, 5 facturas. Presento todas las facturas de ese contrato y acredito con depósito, con vouchers, con transferencia, cuenta corriente y todo esto. Claro que sí vale. ¿Sí? Entonces, yo puedo acreditar todo esto que estamos conversando hace un momento, pero, ¿qué cosa?
acreditando la cancelación documental fehacientemente. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque si yo tengo un contrato y tengo conformidad, es porque he cumplido bien mi prestación, es lo que quieren ver. He cumplido bien mi prestación, tanto así que me da una conformidad o me da una constancia de prestación que tengo correcto. Pero si yo acredito con un comprobante de pago y demuestro que me han pagado porque he cumplido bien, pues. ¿Se dan cuenta? Me han pagado porque he cumplido bien. Y como he cumplido bien, me han pagado. O sea, tener un comprobante de pago donde dice que está pagado es lo mismo que tener un contrato donde dice una constancia de prestación o conformidad. Porque si te dan constancia es porque has cumplido bien. Y si te han pagado porque estás cumpliendo bien. ¿Bien? ¿Ya? Y una parte final que tiene esto de aquí. Ojo, fíjense que lo que exige las bases dice cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. O sea, si tengo transferencias, tengo vouchers, tengo depósitos, tengo que acreditarlo con eso. Si tengo una nota de abono, un reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero, vale. ¿De acuerdo? Ahora todos tenemos las cuentas computarizadas, podemos imprimirlos, vale. Entonces, vale. Contratos o conformidad o comprobante de pago donde se acredite objetiva y fehacientemente la cancelación. Y la parte final dice correspondiente a un máximo de 20, correspondiente a un máximo de 20 contrataciones. ¿De acuerdo? Sí, sí, miren, ve, a un máximo de 20 contrataciones. O sea, en mi lista, para acreditar 100.000 soles, 200.000 soles, 300.000 soles, 1.000.000, tengo que tener 20 contrataciones. Ajá. Pero yo voy a presentar no mi contrato, sino mi comprobante de pago de un cliente. Y este me ha pagado en 5 armadas. ¿Vale como 5 o vale como 1? Pregunta. Vamos al siguiente. Y ahí les voy a responder. En el caso que los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, ¿sabe qué? Tengo 5 comprobantes de pago, pero esto corresponde a un solo cliente por un solo contrato, por una sola prestación. Se debe acreditar que corresponden a dicha contratación, de lo contrario se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará para la evaluación las 20 primeras contrataciones indicadas en el anexo 8 referido a la experiencia del postor en la especialidad. ¿Qué estoy diciendo ahí? Escuchen con atención. Esto sí es importantísimo. En los casos de los postores presentes varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, o sea, tengo varias facturas de un mismo cumplimiento de prestación, se debe acreditar que corresponde a dicha contratación. Demuestro que corresponde a una sola contratación. De lo contrario, se asumirá que los comprobantes de pago acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo es considerada para la evaluación de 20 primeras contrataciones indicadas en el anexo 8. Esto quiere decir lo siguiente. Yo tengo un cliente que le estoy proveyendo, pues, alcohol isopropílico. Bien, pero yo tengo abasteciéndole 2 años. Entonces, y mensualmente le emito una factura. Entonces tengo 2 años, son 12, 24 facturas. Y yo debo acreditarlo esto con 20 documentos. O sea, si yo no digo que todos estos corresponden a una sola factura, a un solo contrato, a un solo cumplimiento, a un solo cliente, a una sola prestación, y no lo acredito, me va a valer como 24. Y como piden 20, 4 no me van a servir, y todo lo que sumen los 20 primeros me lo van a dar como válido. Si yo digo un ratito, tengo 24 por este cumplimiento de esta prestación con este cliente, que todo corresponde a las entregas mensuales, estos 24 se van a convertir en solo uno. Y voy a tener, ¿cuántos espacios más? 19 renglones más para poder acreditar otra experiencia. En ese caso, sí es importante poner la acreditación de experiencia ya no con comprobante de pago, sino con el contrato. Porque un solo contrato me va a tener un solo espacio, pero voy a tener la constancia de prestación o de conformidad. Un solo contrato me tiene un solo escalón y voy a tener 19 espacios libres para acreditar otra experiencia y hacer mayor monto. Pero puede ser que con un solo contrato me piden que acredite 100.000 y tengo un contrato de 1.000.000, ¡pum! Cartón lleno, me sobrepasé. ¿Puedo acreditar mucho mayor experiencia que la me piden? Sí, pues si tienes un contrato de 1.000.000 exactamente por lo que piden, tranquilo, el comité te va a dar igual el máximo puntaje de acuerdo a la condición que están pidiendo. ¿Sí? Bien. Bien. En caso de suministro,
¿Qué es suministro? Cuando tú periódicamente cumples con una prestación determinada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante 8 años anteriores a la fecha de prestación. Tengo un contrato que he venido cumpliendo hace 10 años hasta la fecha y ese contrato lo presento un ratito. Pero todo lo que has contratado antes de los 8 años no vale. De los 8 años para acá, vale. Eso es lo que está diciendo. Escuchen. En caso de suministro, ¿sabe qué, señor? Yo vengo dándole gas a esta empresa pues, hace 8 años, 10 años. Muy bien. Solo se considera como experiencia, señor, la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los 8 años anteriores a las fechas de presentación de ofertas. Lo anterior ya no, pues, debiendo adjuntarse copias de las conformidades correspondientes a tal parte de los respectivos comprobantes de pago cancelados. No vas a tener una constancia de cancelación de todo, sino de eso que acredita los últimos 8 años. Muy importante ahí. Ahí hay un truco. Porque si yo presento una constancia de presentación desde el contrato anterior, pero después estás presentando una constancia de prestación de una parte que no va a ser válida porque ya superó los 8 años, entonces no vale. Y vas a perder todita esa experiencia de 10 años. En vez de que valga por 10 años, haz que valga por 8 años. Y di que los últimos 8 años son válidos, pero ojo, también di que la constancia de prestación tiene por la parte alícuota de los últimos 8 años. ¿Sí? Uf, bien. No ha sido muy claro eso, creo. Si tengo que repetirlo, no tengo ningún inconveniente. Mejor lo repito. Si yo tengo un contrato que sobrepasa 8 años, tengo que acreditar 8 años. Y si mi contrato dice 10 años y está por un monto de 10 años, debo decir, en los últimos 8 años he ejecutado esta parte de la prestación y aquí está mi constancia de prestación por los últimos 8 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. En los casos que se acredita experiencia adquirida en consorcio, ¿qué quiere decir? Que yo estaba asociado con otro participante, con otro amigo, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio, del cual se desprende fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que asumió el contrato presentado. De lo contrario, se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. No se acreditará. Eso es lo que les dije hace un momento. Yo presento un contrato de 1 millón. Oye, pero este contrato dice que lo has ejecutado en consorcio. Sí. ¿Cuál es tu participación en consorcio? Mi consorcio era 20%. Y entonces, ¿cómo me dices que tienes un contrato de 1 millón? Claro, tengo un contrato de 1 millón donde yo he acreditado 20% y yo les estoy diciendo a ustedes que este contrato me vale como experiencia 200.000. Nunca dije 1 millón. ¿De acuerdo? Nunca dije 1 millón. ¿Me siguen? Perdón. Nunca dije 1 millón. Ustedes quiero que se den cuenta que es muy importante que digas si el contrato tiene mayor monto, entonces fíjense, y tu participación de consorcio es el 20%, tienes que decir que tú acreditas ese 20% de ese contrato. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Me hace una pregunta Heidi y me hace una pregunta Luis Martínez Pino. Vamos por partes. Creo que hay otra pregunta previa también para poder responder. Hagan las preguntas públicas, no tengo ningún problema, ¿ya? Primero me dice Luis Fajardo. ¿Las entidades públicas están obligadas a emitir un documento de conformidad de un servicio brindado al proveedor? Sí, están obligadas a emitirlo y lo citas diciendo que te expidan el documento, Luis Fajardo, y te lo van a dar. Me dice Heidi, soy postora de suministros de cómputo e impresoras, es decir, ¿debo acreditar 8 años para poder contratar con el Estado? Si la empresa es nueva, entonces no puedo contratar con el Estado. Heidi, no he dicho eso. No he dicho eso. Porque los años no estamos hablando. Estamos hablando de la experiencia que tú adquieres en los últimos 8 años. Si la experiencia lo tienes hace un mes, vale. Si tienes una empresa constituida recientemente y de repente tienes un contrato de 1 millón, con un solo contrato vale. Nunca hablamos de años, sino hablamos de esa experiencia en ventas en los últimos 8 años. ¿De acuerdo? Perfecto. Me dice, otra pregunta. Tengo un contrato de 12 entregas, pero solo he atendido 6 entregas, las cuales han sido canceladas, consideradas en mi experiencia. Cada comprobante cuenta como documento independiente. Mira, puedes presentar tu contrato, Omar Esquivel. Puedes presentar me pregunto, Omar, tengo 12 entregas y he entregado 6. Las bases permiten que cuando tú tienes un contrato que lo estás cumpliendo, solo puedes acreditar la parte del contrato que ya se ha cumplido. Entonces, es decir, tengo este contrato que se ha cumplido 6 entregas y una constancia de prestación donde dicen que las 6 entregas están conforme. Muy bien, gracias. Luis Martín dice, ¿cómo se acredita la experiencia del personal clave en una licitación de servicios?
del personal clave de la licitación, como te piden las bases, Luis Martín, las bases tienen que decir, quiero esto, acredítame esta experiencia y acredítame de esta forma. Luis Martín, tiene que ser conforme dicen las bases, porque las bases de todo procedimiento de selección indican específicamente cómo se acredita o cómo se va a evaluar en las bases esta condición de experiencia. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bien, ¿no hay otra pregunta? No hay otra pregunta. Perfecto. Entonces, recapitulemos. En los casos que se acredite experiencia adquirida en un consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de este consorcio. ¿Ya? De las obligaciones que asumió el contrato del presentado, de los contratos se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Si no, yo digo que tengo un consorcio y no acredito qué porcentaje de consorcio tengo, no va a valer. Si yo tengo un contrato de consorcio X montos, 5 millones, pero yo tengo el 90, qué sé yo, pues el 99% del consorcio, debo acreditar que tengo ese porcentaje de consorcio para que me valga ese porcentaje de casi 5 millones. Entonces, presento el contrato, la promesa del consorcio, o qué más, el contrato de consorcio para acreditar esa experiencia. Entonces, deben llenar y presentar el anexo 8 referido a la experiencia impostor en la especialidad que se indica. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Entonces, recapitulo. ¿Cómo se acredita? Contratos u orden de compra. Privados, privados. Solo públicos valen? No. Privados y públicos. Y repito, me están diciendo que yo tengo que tener 8 años de experiencia. No. Puedo tener un día y al día siguiente ya puedo prestar. Es más, en todo procedimiento de selección, las entidades públicas que te van a evaluar, te van a calificar, nunca te van a pedir experiencia en años. Te van a pedir experiencia que acredites en los últimos 8 años. Y cuando refiero a los últimos 8 años, puede ser ayer, hace un día, tengo constituida y hace un día que tengo constituida ya facturé 1 millón. ¿Vale? Vale. Hoy hace un día he vendido un chicle, pues ese chicle tiene esa experiencia. Y si no, la experiencia la comparto y lo hago a través de un consorcio. Ese fue tema pasado, que aún sin tener ni una sola facturación, ni un año construido, un día, yo me puedo consorciar con otro postor. ¿Para qué? Para acceder a la buena pro. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, repito, nunca te piden años, te piden experiencia y te piden un monto de facturación. Y ese monto va a ser hasta 3 veces el valor estimado. Facturación o contrato. Bien, durante los 8 años que tengas el monto del valor estimado de la contratación. Durante los 8 años, perdón, hasta 3 veces. Monto, 3 veces. Te pueden pedir una sola vez. El contrato es por y te piden experiencia de 3 millones. O te piden de 2, o te piden de 1. El mismo monto del contrato te pide experiencia, ¿bien? Entonces yo acredito esa experiencia. Durante 8 años. Durante con esa experiencia, muy bien. He pasado que supera el millón, muy bien. Entonces no me piden nada, van a pedir monto. Están pidiendo monto. En los últimos 8 años te van a pedir monto. Un día de constituido o 2 días de constituido, sí. Y me dicen, pero la ley me limita porque me pide que yo tenga 8 millones. Claro, pues hijito, ¿qué quieres? ¿De frente ir a las ligas mayores cuando no has vendido ni un chicle? No tienes ninguna factura. Tampoco. Tienes que acreditar que tienes una experiencia en ventas de algo. Ya, de frente en pañales quieres jugar en las grandes ligas. Por supuesto que no, también. Las entidades deben protegerse de esto. Tú debes demostrarme que tienes una experiencia constituida, que aun cuando tengas 1 mes, 2 meses, ya tienes capacidad de ventas en este objeto. En el objeto materia de convocatoria. ¿Me siguen? Esto es muy importante, señores, porque también hay quienes quieren, no tienen un día de constituido y ya quieren entrar a vender a licitaciones públicas. Tampoco, ¿no? Entonces, tengo aquí preguntas. Me dice Luis Martín, por favor, pueden enviarnos este video. No, Luis, pues no te duermas. Me bajan la moral con esa pregunta. Mi contrato con un privado culminó en diciembre de 2019 y yo realicé la entrega de diciembre de 2019. ¿Pueden emitirse constancia aún así que haya facturado la última entrega? Si no has facturado la última entrega, te debes dar constancia por lo que ya has entregado, por lo que ya has cumplido. ¿Ya? Ahora, Flavia, soy de restaurante y estoy facturando y hace más de 7 años yo también puedo entrar como proveedor. Por supuesto que sí.
¿Tienes contrato, Flavia, o tienes facturación? Vale, claro que sí. ¿Puede una empresa mediana participar en una selección de núcleo ejecutor por compras de REMIPE, donde se solicita que hay otros requisitos para inscritos por una manera de participar? Sí pueden. Cualquiera es libre la participación. Y ahí seas REMIPE, tienes más ventajas y más condiciones. Uno de los cursos que hemos dictado es justamente para REMIPES, para pymes. Y después de esta clase, la siguiente voy a proponer que sea evaluación y calificación, y la siguiente vamos a ver que sea condiciones para las MIPES, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿hay otra pregunta más? Doctor, sí, tengo acá tomado nota de algunas preguntas que han estado haciendo los socios. No sé si les podría, por favor, apoyarnos para resolverlas. Nos Perfecto. consultan si los comprobantes derivan de un contrato. ¿Cada comprobante cuenta como un documento independiente? Sí. Espérame un minuto, Amy. Bueno, o respondo primero la pregunta, ¿ya? Bien. Si tengo varios comprobantes de un mismo contrato, yo debo acreditar que todos esos comprobantes corresponden a una misma contratación. No a un contrato, digamos, sino a una misma contratación, o a un mismo servicio, o una misma venta. Yo acredito, y entonces si yo acredito con eso, supongamos que suma 20,000, voy a tener 19 espacios, porque tengo hasta 20 espacios, para yo acreditar mi experiencia. Pero si yo tengo 6 y no digo que estos 6 corresponden a una única contratación, voy a perder 6 espacios y me van a quedar 14 para acreditar. Y si yo creo que acreditar mayor monto a veces no es fácil, debo tener mayores comprobantes de pago o mayores contratos. Repito, si yo tengo estos 6 para acreditar esta experiencia, indico que todos estos, hoy demuestro que me corresponde a una misma contratación con un mismo cliente, por un mismo servicio, por una misma contratación, entonces voy a tener 19 espacios libres. Si estos 6 no lo acredito, me van a valer uno como cada uno y me van a quedar 14 espacios. Pero ojo, con esos 6 es suficiente y con 2 más ya cumplo el 100%. Bueno, pues también puede ser válido que así se lo tramite. Pregunta, Seimi. Muchísimas gracias, doctor. Nos consultan también, bueno, en este caso, ¿cómo se acredita la experiencia del personal clave en una licitación de servicios? Exacto, ya di esa respuesta y es que se acredita de acuerdo a cómo te lo solicita acreditar las bases específicamente para ese personal. Te dice con certificados, con el título, con maestría, con tanto, valdrá. O que este haya tenido tal condición o tal otra condición, valdrá. Podrá hacer consultas, observaciones en las bases o cuestionar esa calificación, pero lo que digan las reglas de juego de las bases, así se tendrá que hacer. Amy. Perfecto. Perfecto. Nos consultan también para pertenecer a Remite hay que inscribirse al registro de pequeña y microempresa, pero por ser Sí, mediana, por el volumen de venta tal vez no se puede, entonces como una mediana empresa puede participar en el NS para Remites. todos pueden participar en una contratación pública, sea micro, pequeña empresa o mediana empresa, pueden. Una gran empresa puede. Hay beneficios para MIPES y para micro y pequeña empresa, sí. Y para mediana empresa, no. No, pues, no hay beneficio para mediana empresa. Puedes participar como cualquier otro mortal, sin ningún impedimento. Mientras más gruesa eres, menos beneficio necesitas y menos amparo necesitas. Puedes participar como cualquiera. Cualquiera puede participar, aunque no sea MIPE. Aunque sea MIPE y no lo acredite, puede participar. Aunque sea mediana, puede participar. Aunque sea gran empresa, puede participar. Con beneficios, no te corresponden los beneficios por mediana empresa. Te corresponderá por microempresa o por pequeña empresa, pero no por mediana. Y algunos sí por mediana. Hay otra condición de acreditación de experiencia que para las micro y pequeñas empresas le piden solamente el 25% del monto que les piden para las demás empresas. Pero eso es para micro y pequeña empresa, no para la mediana. ¿La mediana cuánto acreditará? Con 100,000 soles. Las otras, con el 25% de los 100,000, con 25,000 soles, tendrá el mismo nivel de participación que la otra. Sí, Amy. Perfecto. Nos consultan también, tuve una licitación en un proyecto en la selva, pero solo me pidieron crear un RUS para obtener la licitación de puertas en la selva. Fue la primera experiencia en obtener una licitación. ¿Esto cuenta o sirve como parte de la experiencia? Si tienes un contrato y tienes facturación, te vale. Te vale. Lo que tendrás o no tendrás IGB, no. Pero a la hora de constituir el RUC, tienes que decir que has sido lo has creado en la selva, con domicilio en la selva, pero la facturación y los comprobantes de pago valen. Normalmente cuando hacen un RUC en la selva,
es para poder llevar esa contabilidad independiente, beneficiario, ese contrato te valdrá. Obviamente tiene que ser un contrato sin IGB, pero vale. Amy. Muchas gracias. Antes de continuar, por favor recordarles a todos los participantes que puedan llenar este enlace para poder registrar su asistencia. Solamente es con su DNI. Van a unas cuantas preguntas para una encuesta bastante cortita y de esa manera vamos a poder enviarles su certificado de participación, también las diapositivas y los próximos eventos que estamos realizando, ¿sí? Bueno, otra consulta, doctor, que tenemos es, de ganar la licitación en el contrato, ¿se puede negociar con un adelanto para iniciar una licitación u proyecto? Perdón, Amy, no te copié muy bien. Nos consultan que si de ganar la licitación en el contrato, ¿se puede negociar con un adelanto para iniciar una licitación o proyecto? Bien, no cabe la posibilidad de negociar post-contrato en ningún procedimiento de selección. No cabe la posibilidad, y negociación es un término negado dentro de la contratación pública. ¿Ya? Lo que sí, las bases establecen las condiciones y uno puede hacer consultas, observaciones y solicitar modificaciones de las bases a cierta condición que te permitan tener mayor participación, condición o acceso. Pero post-contrato o después de contrato no cabe ninguna modificación. Perfecto. Nos consultan también si toda la experiencia que se presenta en algún proceso del CAC de un postor que tiene sucursal en el Perú debe estar apostillada. Repíteme la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es si toda la experiencia que se presenta en algún proceso del CAC de un postor que tiene sucursal en Perú debe estar apostillada. Ok. No. Pero, ojo, comprobante de pago sí debe estar con una traducción oficial, un traductor público colegiado o un traductor certificado. ¿De acuerdo? Puede ser una copia simple, pero tiene que estar con una traducción al idioma español. ¿Ya? Ojo. Y cuando hablamos de apostillado, esto de la representación, pero para participar en Perú ya otorgó previamente representación a alguien para que presente su oferta. Son dos cosas distintas. Amy, te escucho. Bien, bien, doctor. Me parece que, bueno, vamos a dar pase a la última pregunta, que es para acreditar las facturaciones con un contrato, ¿debo obtener constancia del contrato o puedo sustentar con las cancelaciones de las facturas? Bien. Esta es una pregunta como que si me dijeran, y me hace sentir mala, como si ¿me puede repetir? Sí, señorita, ¿desde dónde? Desde buenas tardes. O sea, como si me pidieran repetirle todo. Miren, y quiero ser bien claro acá, puede ser que a mí se me haya pasado. Algo tan esencial, bien difícil, pero fíjense. Yo puedo acreditar o contratos o comprobante de pago, o contratos o comprobante de pago. Y cuando hablo de contratos, contratos y órdenes de compra, que es lo mismo, o comprobante de pago. Si no tengo la respectiva conformidad o no tengo la constancia de prestación, presento contrato, pero o, no y, presento comprobante de pago, pero no presento para acreditar una misma experiencia comprobante de pago. Y aquí digo algo que no dije en la aclaración. Yo tengo un contrato A, yo tengo un contrato B, yo tengo un contrato C, y tengo espacio para una factura D, una factura H, una factura Z. Pero no dice que no se puede presentar contrato y comprobante de pago. Sí, para acreditar cada experiencia, o contrato o comprobante de pago. Pero no los dos al mismo tiempo. O contrato con su respectiva conformidad o constancia de prestación, o comprobante de pago donde acredite objetiva y fehacientemente la cancelación. Pero para esta, por ejemplo, tengo un contrato con Bayer, que ha sido eliminado hoy día. Este contrato no tengo conformidad. Entonces, hijito, ya te dije, pues, presenta tu comprobante de pago. Ah, ya, entonces el contrato no. Presento mi comprobante de pago, constancia de cancelación donde se acredite fehacientemente. Oye, y yo tengo otra comprobante de pago con el PSG. Ya, pues, presento el comprobante con la constancia de cancelación donde acredito como fehaciente. Oye, pero resulta que no tengo los vouchers de depósito, entonces presenta tu contrato. Ah, ya, y yo puedo prestar este contrato con el PSG. ¿Y qué necesito? La conformidad, la tengo. Entonces presentas tu contrato con tu constancia de prestación o con la conformidad. O para esto mismo puedes presentar tu comprobante de pago, donde dices, oye, tengo 5 facturas y estas 5 me valen
Ahora una contratación con el PSG y aquí están las constancias de depósito y cancelación. Ah, muy bien, te vale, sí. O el contrato o el comprobante de pago, pero no los dos al mismo tiempo. No se recomiendan los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la ley a veces va a pasar que no demuestras objetivamente los montos exactos y no te van a calificar, y porque además, o si tienes el comprobante de pago y no está la cancelación, con el contrato no suprimes la cancelación. Y si tienes el contrato y no tienes la constancia de conformidad o prestación, con el comprobante de pago no vas a suplir eso. O tienes tu contrato con conformidad o constancia de prestación, o tienes el comprobante de pago donde se acredita objetiva fehacientemente la cancelación. Uno u otro. Pero ojo, en una misma acreditación de 20 renglones que voy a pedir a experiencia 1.000.000, tengo contrato por 100.000, comprobante de pago por 100.000, contrato por 100.000, comprobante de pago de 100.000, contrato de 100.000, comprobante de pago de 100.000, tengo 10. Listo, con 10 cumplo, bacán. Entonces, con 10 llego a cumplir el millón, porque tengo de 100.000, 100.000, 100.000, tengo un millón. Sí, muy bien, presento los 10, bacán. Y me quedan 10 espacios más. ¿Qué hago con esos 10 espacios? Suficiente. Si tenés un contrato por 1.000.000, sería suficiente. Pero ¿saben qué? Por si acasito, presenta 1, 2, 3 más que superen el millón. ¿Por qué? Porque si uno de estos no está conforme con los demás que están en línea, van a suplir. Por ejemplo, este señor ha acreditado 1.000.000